Seguros Oriente, donde hacemos de la tranquilidad un arte. Bien, escenario económico del año 2012, y para el análisis correspondiente esta mañana con nosotros el señor economista Abelardo Pachano, analista económico, que es decir muy poca cosa. Don Abelardo Pachano, a quien le recibo con la mayor cordialidad. Es un noble amigo de esta casa de muchos años. Él es, digamos, principal del Produbanco, pero fundamentalmente es un articulista de mucho mérito y un hombre de libros. Aparte de sus conocimientos económicos, diría que es un hombre con muy buena formación académica y un hombre de cultura. Así es que, bienvenido al programa, don Abelardo, el escenario económico del año 2012. En la última entrevista que acabamos de mantener con el abogado Luis Fernando Torres de Ambato, ¿no? Un hombre inteligente, igualmente agudo, y con el licenciado Fernando Salme, catedrático de la Central, es candidato a la presidencia de la UNP, y Fernando Salme hizo una afirmación cuando yo le pedía que es lo que le pasa y debe hacer la Revolución Ciudadana en este año. Y él dijo, entre las cosas que mencionó, dijo ejercer un mayor control sobre la banca privada. Y de alguna manera se quejó de que la banca ecuatoriana, que está muy sólida, está ganando demasiado. A ver, comencemos por ahí. Comencemos por ahí, don Abelardo. Bienvenido. Gracias, Diego, por la nueva oportunidad. Es un gusto estar aquí en Radiovisión. Mire, esa forma de mirar el mundo, de creer que hay actividades que, porque tienen resultados razonablemente adecuados, hay que imponerles un control del Estado, o hay que someterles a una determinación por parte del gobierno para que se fijen sus políticas, es siempre el principio del fin de una buena economía y es el principio del fin de la búsqueda del bienestar de la colectividad. Porque la verdad, si es que nosotros partimos de los principios básicos de promover la libertad del ser humano, de defender el derecho que tiene el ser humano a buscar su propio bienestar y a tratar de trabajar en un ambiente en donde pueda obtener de una manera razonable los mejores servicios, la única economía que le puede brindar ese tipo de resultados es una economía de mercado adecuadamente regulada. Adecuadamente regulada, ¿no? Las economías en las cuales los estados intervienen, fijan condiciones para su trabajo, han demostrado a lo largo de todo el siglo XX que son economías destinadas al fracaso, que son utopías que no se sustentan en los valores fundamentales en los cuales se sustenta la creación del ser humano, la vida humana. El mercado, la economía de mercado, la regulación del mercado son, yo diría, los elementos compatibles de una sociedad democrática. Cuando uno entra a hacer análisis muy superficiales respecto a los resultados de determinado tipo de actividades, puede cometer el error de caer en apreciaciones que luego ofrecen soluciones que son lamentables para la propia colectividad. En el mundo, cada vez que se ha fijado a cualquier tipo de actividad una política para determinarle la forma como debe conducirse, en lugar de regularla para que haya mayor competencia, el resultado final ha sido la escasez del producto. El ejemplo más claro es la Unión Soviética y sus grandes planes quinquenales de producción agrícola. Pero claro. Todo el tiempo la Unión Soviética decía, igual que Cuba, en el caso del azúcar, decía que los próximos 5 años van a ser los años de la exuberancia en la producción, en el caso de la Unión Soviética, del trigo, del maíz, de la cebada, en el caso de Cuba, del azúcar. Y claro, el Estado imponía las condiciones a los pobres agricultores para que trabajen porque no tenían derecho a una buena remuneración o a una buena ganancia. Y pasados los 5 años, ¿qué es lo que cosechaba o qué es lo que cosechó la Unión Soviética o qué cosechó Cuba? Hambruna, escasez. Siempre la Unión Soviética se encontraba con que sus planes fracasaban, no conseguían las metas que habían buscado,
en Cuba el azúcar dejó de ser el principal producto de sustentación económica y fue más bien la cooperación internacional, la ayuda, el apoyo. Se compraba el azúcar cubano con subsidio, en el caso, por ejemplo, de Rusia. Entonces, esa línea de acción, esa línea de pensamiento, de intervención directa en las actividades económicas, a lo único que lleva es simplemente a que la escasez se vuelva mucho más evidente de lo que ya existe en un país pequeño como el nuestro. Estamos dialogando con don Abelardo Pachano, analista económico, para simplificar sus méritos. Ahora, Abelardo, ayer estuvo en este programa el señor economista César Robalino, a quien usted conoce perfectamente. Estuvimos también hablando de la cuestión financiera y la cuestión económica. Y, claro, él se sentía, digamos, ufano de que la banca ecuatoriana en el año 2011 tuvo una buena liquidez y una buena ganancia, lo que no es un pecado. ¿Cuánto ganó la banca ecuatoriana el año 2011? No tengo las cifras porque no salen todavía los datos. Mejor que el año 2010, sí. Sí, hay unos resultados de utilidades superiores, pero también hay un patrimonio superior. Es decir, la banca es una de las actividades que día a día se capitaliza, distribuye muy poco de sus utilidades, porque como tiene necesidad de mantener unas relaciones mínimas patrimoniales de solvencia y de calidad, la banca todo el tiempo está reinvirtiendo sus utilidades y consecuentemente el indicador que uno debe mirarlo para darse cuenta, o los indicadores para ser un poco más preciso en el análisis, Diego, que uno debe mirar para ver cómo le está yendo a la banca son varios. Uno, ¿cuánto gana por unidad de capital invertido? Es decir, ¿cuál es la rentabilidad neta que tiene el accionista por cada dólar que ha invertido y por el riesgo que ha jugado? Y la banca en el Ecuador tiene una rentabilidad, o tuvo una rentabilidad de alrededor del 13, del 14% anual. Es la rentabilidad que la tuvo. En años anteriores... Ahora se hablaba del 18%. Antes lo tuvo hasta el 22%. Diego, ahora ya no lo tiene porque el gobierno ha fijado todas las tasas de interés, el gobierno ha fijado los precios de todos los servicios bancarios, el gobierno ha determinado qué servicios bancarios se brindan y cuáles no se brindan. En definitiva, la banca es una actividad económica que no está regulada, sino que está dirigida por el Estado ecuatoriano. ¿Y eso es saludable? Eso no es saludable. Es absolutamente contrario al sentido de mantenimiento, primero, del concepto de responsabilidad. Porque en la Constitución se dice que el Estado no es responsable sobre el manejo del sistema financiero, de que el Estado no responderá por los daños que se puedan ocasionar como consecuencia de la existencia de algún mal manejo en una institución financiera. Sin embargo, el Estado determina las condiciones en las que trabaja la banca y consecuentemente está asumiendo una responsabilidad directa. Hay un contrasentido, ¿no? Es una paradoja. Claro, absolutamente clara y evidente. ¿Qué es el resultado precisamente de no tener claras las ideas cuando uno escribe ciertos principios que se van a condensar en ese gran contrato social que es la Constitución del Estado, que para mala suerte nuestra es una Constitución larga, tediosa, mal escrita, imprecisa, barroca, 400 artículos, 444 artículos, sí. Mal escrita, imprecisa, contradictoria, que va quedando en el camino, además, una Constitución que va quedando en el camino, que ha sido violada desde antes de su expedición, con lo cual, Diego, lo único que nos lleva como conclusión es que el Ecuador es un país crónicamente irrespetuoso de sus instituciones jurídicas, porque cada 10 años, cada 6 años, cada 20 años inauguramos una nueva etapa de refundación del país, como que todo lo que se hizo antes no sirve para nada, y como que todo lo que tiene el país es algo que no vale y hay que botarlo a la basura. Los gobiernos le tienen que dar continuidad al Ecuador. Los gobiernos lo que le tienen que dar es seguridad al Ecuador. Lo que los ecuatorianos necesitamos y tenemos la obligación es de construir una sociedad que sea creíble, que sea confiable, que tenga instituciones. Democrática. Y ahora le voy a hacer un paralelismo. Por favor. ¿Cómo puede usted
creer que el Ecuador es un país democrático. Si este es un país que durante los últimos 10 años ha estado en un proceso de demolición de los partidos políticos. Un sistema, un país que se ufana de ser democrático, es un país que construye organizaciones políticas, que las limpia, que las promueve, que las fomenta, que hace que aquellas que no están bien encaminadas, pues o desaparezcan o rectifiquen en su andar. Porque con el voto popular le damos la confianza a un partido político, a un grupo de dirigentes políticos por la forma como piensan. Pero esa democracia, si no tiene partidos políticos, realmente a lo único que nos lleva es que simplemente tenemos un país políticamente cuadrapléjico, incapaz de hacer las cosas. Nosotros no podemos reclamar la existencia de un país democrático mientras perseveremos en ese ataque demoledor contra las organizaciones políticas. Y además ataque que, como usted dice muy bien, nos llena de una especie de ufanía extraña, ¿no? Claro. Hemos demolido a los partidos políticos, claro, por sus propios deméritos, pero no todos. Sí. Oiga, y aquí voy, todos los periodistas son corruptos. Sí. No hay derecho. O todos los periodistas son mediocres. No hay derecho. Digo. Sí, de acuerdo, Abelardo. Todos los políticos corruptos. Así empezamos. Empezamos generalizando a una actividad tan importante como la política, denigrándoles a todos por la mala forma de ser de algunos. Sí, señor, en la historia quedarán marcados como malos. Pero tenemos la tendencia a generalizar los conceptos y las inculpaciones. Y con eso lo que hicimos es pasar una máquina demoledora sobre toda la estructura política del país. Muy bien. Entonces, hoy día, nosotros vemos que la organización política ecuatoriana no es una organización democrática. No lo es, Diego. No se respeta ninguna regla. Vemos casos judiciales, el caso del Universo, vemos casos de aprobaciones de leyes, unos que simplemente se publican determinadas leyes en el registro oficial por disposición del presidente, otros en que no se respetan las mayorías, otros que las votaciones no reflejan los hechos. En definitiva, aquí es un juego anárquico de cosas, en donde hay solo la voluntad de alguien que gobierna todo esto, y eso no es democracia. Un juego malévolo. Mire usted al extremo que vamos llegando, don Abelardo, y hay un planteamiento a base de un veto presidencial de que en la próxima campaña electoral los medios de comunicación colectiva, por ejemplo, no podrán, entrevistar a un candidato, no podrán hacer una campaña, un reporte. Por Dios, pero ¿a qué extremo estamos llegando, don Abelardo? Al extremo que nos hemos buscado, Diego. Porque no hemos sido capaces de defender precisamente todas esos principios básicos y fundamentales que le adornan al sistema democrático. Igual pasa con la economía. Lo que yo le decía, Diego, una sociedad política sin partidos es una sociedad cuadraplégica. Una economía sin sistema financiero es una economía cuadraplégica. Póngase a pensar, Diego, que simplemente por esa forma, yo diría, absurda de creer en las cosas, de que todo hay que controlarlo, estatice a la banca. Estaticemos a la banca. Estatice a la banca. Y el día de mañana usted no tenga un sistema financiero que le pueda funcionar para que active todas las distintas decisiones privadas. ¿Qué le va a pasar a esta sociedad? Igual que le ha pasado políticamente al país, de no tener un régimen democrático, no va a tener un régimen económico. Hay que cuidar las cosas y hay que ser sensatos en los análisis. Y llenarse, Abelardo, de tolerancia y de espíritu democrático. Ahora, usted dijo una cosa que a mí me llamó la atención. Gracias por su exposición. Un poco se queja de la falta de reacción social. ¿Qué le está pasando a la ciudad ecuatoriana? Que es incapaz de señalar y decir esto no está bien, por favor rectifiquemos. ¿Qué le está pasando a la ciudad ecuatoriana? Que no tiene partidos políticos. Si no tiene vías para, digamos... ¿Cómo protestamos? ¿Cuál es nuestro intermediario para protestar? El partido político, la organización política. Uno no le puede decir que los medios de comunicación se transformen
en los elementos políticos Y en sustitutivos. eso se nos ha querido transformar en actores políticos. Por eso. Y obviamente los medios no están para eso. Los medios de comunicación son medios de comunicación. Tienen una responsabilidad social enorme en transmitirle, en comunicarle al país los hechos que se están suscitando en el país y en el mundo. Y hoy día, como no hay partidos políticos, como está roto, desvertebrada toda la estructura política, entonces queremos asignar papeles en nuestra organización social que no le corresponden a instituciones que están hechos para otras Ahora, en cosas. esto de los partidos políticos, Abelardo, también pues parte de la culpa llevan los mismos partidos políticos, ¿no? Lo que se ha denominado la vieja partidocracia, en gran medida lo que está pasando también es responsabilidad de los otros partidos políticos, la verdad, eso no podemos desconocer. Pero cuando todos somos culpables, nadie responde. Cuando nosotros llegamos a la conclusión de que todos hemos ocasionado esta catástrofe, a la final nadie es responsable de eso, ¿verdad? Entonces, yo lo que digo, Diego, es que los ecuatorianos tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos una responsabilidad por sentarnos y decir, ¿queremos tener una sociedad democrática? Si nosotros queremos tener una sociedad democrática, lleguemos a 5 acuerdos políticos básicos. Lo que ha pasado con otros países. 5 acuerdos políticos básicos. Pero no puede ser que nosotros sigamos discutiendo, oiga, ¿de qué manera le voy a hacer la trampa para que la propuesta de mi opositor político no llegue al pleno de la asamblea? Porque si se vota en el pleno de la asamblea, me van a ganar. Entonces, hay que ponerle una Todo está fríamente calculado y mañosamente calculado, Abelardo, mañosamente calculado, es impresionante. Uno tiene un problema judicial y es, oye, el abogado le dice, oye, lo que tenemos es que recusarle al juez para que una vez que recusemos le hacemos perder el tiempo a esta cosa y hasta tanto ganamos tiempo en esta otra cosa. Es decir, todo está construido sobre la base del engaño, sobre la base de la trampa, sobre la base del rompimiento de los contratos sociales. Entonces, yo decía, Diego, en ese ambiente, ¿qué economía puede ser extraordinaria? Si nosotros vemos que el futuro de la sociedad es un futuro incierto. Yo les escuchaba hace un momento que decían que en todos los gobiernos se han manejado recursos y en este un poco más. La verdad es que los gobiernos han sido haraposos. En la mayoría de la historia económica ecuatoriana, gobiernos haraposos. Llegamos a los años que escucho ese término que viene de harapos, ¿no? Sí, claro. Haraposos. Sí. En la década, a finales de los 90, después de la crisis del 98, la distribución de rentas hizo que los municipios se vuelvan un poquito más florecientes, pero el Estado seguía haraposo. Solo los últimos 6 años, es que el Estado empieza a recibir grandes cantidades de recursos y se libera de esa atadura de escasez. Sí. Eso es la única época en toda la historia económica ecuatoriana, de la independencia a la fecha, en donde el Estado no tiene escasez. La única, no hay otra. Tome la historia, tome el presidente que quiera, tomemos cualquiera de los incidentes políticos y todo es porque en el Ecuador no hay recursos suficientes para satisfacer necesidades fundamentales. Hoy no sobra plata y gastamos tanto que inclusive nos estamos volviendo a endeudar. Esa es la historia y esa es la absoluta realidad. Y el Ecuador con esa cantidad de recursos, Diego, podría hacer muchísimo más. Es lo que decía Luis Fernando Torres respondiéndole a Fernando Salme, ¿no? Porque Fernando Salme, que digamos con todo el derecho del mundo alimenta cierta simpatía con el actual proceso político, ponderaba la obra material de este gobierno. Y Luis Fernando le decía, bueno, pero con la cantidad de plata que tiene, lo menos que puede hacer. Y yo le voy a hacer otra reflexión, Diego. Que las carreteras, que la infraestructura, que las hidroeléctricas, todo eso está avanzando. Sí, todo eso está avanzando, y eso es cierto, ahí está a la vista de todos. Pero el Estado tiene una responsabilidad mucho más importante que esa, que es formar seres humanos preparados. El Estado tiene la responsabilidad primigenia de crear ciudadanos, de hacer que en el Ecuador los 14 millones de ecuatorianos seamos ciudadanos activos, lo cual no existe. Y para que tengamos ciudadanos,
tenemos que darles educación de calidad, competitiva mundial. Les tenemos que dar un entorno de salud. Y tenemos que alimentarles a los niños y a los jóvenes de manera adecuada para que no haya ese subdesarrollo biológico que es irreversible. Porque si usted no le alimenta al niño desde que nace hasta que tiene los 6 años, el subdesarrollo biológico que se produce no lo recupera nunca en la vida. Será un tonto de por vida. Ya ese ser humano está perdido. Y ahí está la responsabilidad número 1 del Estado. Esa es la número 1 del Estado. De que nosotros tengamos una sociedad con capital humano valorado. Hemos invitado al señor economista Abelardo Pachano para hablar fundamentalmente de temas económicos, temas en los que pues es un hombre muy solvente, pero con igual pasión aborda el tema político, y eso es interesantísimo, con igual pasión aborda el tema político, porque el tema político involucra el resto de temas, incluyendo la parte económica. Ahora, Abelardo, ¿confía usted en que se cumple el escenario positivo que ha trazado la CEPAL para nuestra economía este año? La CEPAL llega a decir que la economía del país será una de las que más crezca en América Latina. Ojalá se cumpla, Diego. Ojalá se cumpla. Nos conviene a todos los ecuatorianos. Sí, si me permite, la CEPAL ha afirmado que el Ecuador crecerá más que el promedio de América Latina, Abelardo. Sí, lo leí. Lo vi en el informe de la CEPAL. No nos da más elementos de juicio, pero está ahí su comentario, el comentario general. ¿Qué es el año 2012 primero para el mundo, para poder ubicar nuestra conversación? El año 2012 le encuentra al mundo en una situación en donde hay áreas en donde la situación de recuperación económica es extremadamente difícil. Europa tiene una situación económica, yo diría, muy compleja. Y estos países de Europa, ¿no? Pero Holanda, España, en Europa, Grecia. En Europa hay países que se defienden mejor, pero en general el proyecto de la Comunidad Europea está en juego. Y la vigencia del euro a futuro. Es que sin el euro no hay Comunidad Europea. Exactamente. Sí, estemos bien claros en eso. El momento en que Europa diga no va más del euro, no va más la Comunidad Europea. Inglaterra ha marcado distancias, ¿no? Inglaterra ha marcado distancias, a ver, pero Inglaterra nunca estuvo en el euro. Inglaterra siempre se mantuvo con su moneda, la libra, y ahora lo que lamentablemente el primer ministro ha hecho es separarse de toda la reforma global que tienen que entrar allá para tratar de acomodar su situación y encontrarle una solución ordenada al problema de Europa. Pero Europa plantea una perspectiva de crecimiento muy lento, países con recesión, y con esta, yo diría, enorme dificultad de encontrarle recursos para poder refinanciar los abultados déficits fiscales que todavía subsisten ahí. El ejemplo de Europa y el caso de Europa nos confirma una vez más, Diego, que a las economías hay que manejarlas con cuidado y con equilibrio. Con prudencia. No porque son maduras y tienen inclusive moneda dura, han podido escapar a las reglas inexorables de una economía ortodoxa. Lo que aquí tantas veces debatimos, Diego. Es que hay que manejar heterodoxamente la economía, que no importa, que hay que endeudarle, que el déficit fiscal, que estos gastos, que hagamos las cosas de esta otra manera, porque la ortodoxia económica no es la que nos resuelve los problemas. Como que fuéramos un punto distante en el mapa terrestre, hablar. A la final, los pecados económicos se pagan en la tierra. Esos no se pagan en el cielo, en la tierra se pagan los pecados económicos. Los pecados económicos se pagan en la tierra. Y Europa está pagando eso. Estados Unidos tendrá un año razonablemente mejor que el año 2011, pues está pagando también sus problemas. Ha disminuido el desempleo en los Estados Unidos, ¿no? Ha disminuido el desempleo. Tienen el 8,5%. Pero han bajado 2 puntos. Sí, 2 puntos. Tienen 14 millones de desempleados. Y Europa tiene 16 millones de desempleados. Entonces, en ese ambiente para América Latina, el 2012, es un ambiente que hay que tomarlo con mucho cuidado. Porque si Europa, que es el gran consumidor de productos chinos, y Estados Unidos, que es el otro demandante de productos chinos, y de productos de países emergentes,
provocan o contagian el crecimiento de las economías llamadas hoy emergentes. Y pongamos a las emergentes: África del Sur, Turquía, Rusia, Brasil, India, China y todas esas economías. Si esas declinan su crecimiento, América Latina sí tiene problema. Y eso es lo que tenemos que trabajar con los ojos abiertos. Quería preguntarle, Abelardo, le escucho con muchísima atención, en líneas muy sencillas, en un diálogo, digamos, en un pronunciamiento muy, muy clarito. ¿Cuál es el pecado de Europa que ha llevado a la actual crisis económica? ¿Cuál es el pecado de Europa? O de algunos países europeos. ¿Cuál es el pecado? En el fondo, no haber concluido su integración económica, creando todos los mecanismos para poder manejar de manera federativa las políticas económicas. Me explico. Europa ha logrado articular distintos tipos de política común. Tienen, por ejemplo, un sistema de migración común, de movilidad de capital humano común, tienen un tratamiento al capital físico común, tienen un sistema monetario común, pero no tienen política fiscal común. Entonces cada país tiene su propia política. Unos son disciplinados fiscalmente y otros no son disciplinados fiscalmente. Pero en la historia no se salva ninguno, Diego. Porque hoy día Alemania y Francia asoman como los grandes líderes de la ortodoxia económica, y no lo fueron hasta hace 4 años. Desde el año 2003 al año 2007, los incumplidores del Tratado de Maastricht fueron Francia y Alemania, que tenían un déficit fiscal superior al 3% del PIB, que era el tope, y que tenían niveles de endeudamiento superios a los que hicieron Alemania y Francia de 4 años a esta parte para revertir la situación, Abelardo. Que lograron ajustarse a condiciones que todavía no son las mínimas de Maastricht, sino que son economías más sólidas, más solventes, más creíbles. Lo que pasa ahí, Diego, y voy a poner un ejemplo comparativo. Los indicadores de Italia de endeudamiento y déficit fiscal son mejores que los indicadores de Inglaterra. Inglaterra tiene un déficit fiscal más alto que el italiano y tiene un endeudamiento público más alto que el italiano en términos del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la crisis está, y los ojos del mundo están en Italia, y nadie habla de Inglaterra. Incluso le costó el cargo al señor Berlusconi. Claro, bueno, pero por otras razones además. Aparte de otras aventuritas. En buena hora, porque era un mal ejemplo ético y moral. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué los mercados ven que Italia es un dolor de cabeza? O España, que es un poquito más abajo que Italia, es un dolor de cabeza. ¿Y por qué Inglaterra no es un dolor de cabeza? Por una razón. Porque Inglaterra tiene su moneda de curso internacional que le reciben en cualquier parte. Y el Banco de Inglaterra dijo que en el momento en que haya un problema con cualquier banco inglés, el Banco de Inglaterra respaldaba a todos los depositantes de manera ilimitada. Y además de que respaldaba toda la deuda pública inglesa. Es decir, ¿qué es lo que estaba diciendo el Banco de Inglaterra? Estoy dispuesto a emitir todas las libras esterlinas que sean necesarias, pero aquí no caemos ni en mora, ni quiebra ningún banco. Entonces, ¿quién quiere jugar contra el Banco de Inglaterra? Porque esta es una apuesta, si es que quiere, que uno lo haría especulativamente. Banco de Inglaterra es el banco que tiene la emisión y les dice a todos los que poseen deuda inglesa y a todos los depositantes en Inglaterra: señores, mi garantía es ilimitada. Para poner en términos ecuatorianos, una AGD bien manejada. Una AGD bien manejada. ¿No es cierto? En el caso de Italia, no. El Banco Central Europeo, por decisión de la Comunidad Europea, de la Comunidad del Euro, dice: nosotros no respaldamos de manera ilimitada a los estados. Y nosotros no vamos a emitir tantos euros cuantos sean necesarios, sino que lo haremos en función de nuestros objetivos de inflación y de acuerdo a las responsabilidades y a las garantías que podamos emitir.
Entonces, claro, si alguien tiene un papel italiano, dice, oye, aquí yo no tengo garantía tan ilimitada como la tienen en Inglaterra. Entonces yo trato de salir de Italia y no salgo de Inglaterra. Entonces, el problema de Europa, para ponerlo gráfico, Diego, es que su sistema de integración económica es incompleto. No tiene un mecanismo de solución de crisis que actúe de manera rápida, que sea oportuno y que sea eficiente. Y lo que usted señala, Abelardo, ¿pudiera poner en riesgo, digamos, la vigencia de la Unión Europea? Claro, futuro? pues, por eso mismo. Por eso es que, imagínese, Diego, que tienen que reunirse 17 parlamentos para aprobar los programas de solución de los temas monetarios. Entonces, tiene que reunirse el Parlamento austríaco, tiene que reunirse el de Finlandia, el de Alemania, el de Francia, el de Italia, el de España, el de Irlanda, el de Portugal, el de Grecia. Todos estos tienen que reunirse y aprobar un plan que va a Bruselas, y en Bruselas lo ponen en marcha. En Inglaterra se afeita, se pone la corbata, sale el presidente del Banco de Inglaterra y dice, señores, hemos decidido esto. Es autoridad, pues. Claro. Hemos decidido esto. ¿Cuánto se demoraron? Una conversación con el primer ministro, una conversación con el ministro del Tesoro de Inglaterra, un intercambio de opinión con algún otro dirigente político y listo. En la comunidad del euro son 17 países. Entonces, la estructura política de manejo de Europa es pesadísima. Entonces, claro, uno ve como Merkel, la canciller alemana, y Sarkozy, el presidente francés, se reúnen todos los meses para ver cómo van avanzando, porque lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo preliminar los dos y luego irradiar ese acuerdo al resto para que lo vayan ajustando. Entonces, cuando llegan al acuerdo, ya ha transcurrido 30 días. Y las circunstancias han cambiado. A los 30 días el mercado ya está angustiado. Entonces, claro, Europa tiene un dilema que tiene que resolver. ¿Y cuál es el dilema? Tiene que profundizar la integración. No hay otro camino. Y tiene que perder soberanía política. Temas económicos y políticos aquí para don Abelardo Pachano, economista, analista económico. Hay algunas inquietudes del público. Abelardo, ¿puede la recesión mundial, más allá de lo que usted ha manifestado, puede la recesión mundial afectar el precio del petróleo e incidir negativamente en nuestra situación económica? ¿Se trata de una posibilidad real? Puede ser, como puede no ser, puede irse del otro lado también. ¿Por qué, Diego? Las circunstancias puramente económicas. Ya. No voy a hablar de geopolítica en esta primera etapa, puramente económicas. Si es que Europa entra en recesión, si es que Estados Unidos no logra articular una mejora a nivel de actividad económica y contagian a los países emergentes, y la tasa de crecimiento de los países emergentes, liderados por China, declina. Ya. China está creciendo al 9,5, ha bajado al 9, se habla de que puede bajar al 8, pero si declinan a un punto que ponga, digamos, que reduzca la demanda de energía, es obvio que el precio del petróleo puede caer, es obvio. Esa posibilidad está. Uy. Pero ahora hay que ver si es que eso ocurre. Geopolítica. Por el otro lado, tenemos un problema tremendamente complicado en el Medio Oriente. Las relaciones de Irán, la situación política de Irak, con la situación política interna de Irak y la relación de Irán con el mundo, es una relación extremadamente tensa. Hay un problema. Por eso estamos buscando ciertos amigos y ciertos apoyos. Pues, claro. Hay un problema y una amenaza mundial por parte de Irán con el mantenimiento del desarrollo de sus programas nucleares. Y el caso del estrecho de Hormuz en estos últimos días, Abelardo. Entonces, un bloqueo del estrecho de Hormuz, en donde pasa el 40% de la producción de petróleo, simplemente pondría el precio del petróleo en un nivel realmente impensable. Ahora, de ocurrir eso, digo, también hay que mirarlo, de que la estructura de las economías en el mundo no son estructuras que soportan precios exorbitantes de la energía, no están preparadas para eso. Y obviamente, cuando uno
hace un poquito de análisis histórico, uno encuentra que cuando se unen los astros, dicen, ¿no es esto? Cuando los astros se alinean y se ponen en esa dirección y se producen esos elementos, la posibilidad de una conflagración de escala mundial es posible. Porque lo del estrecho de Hormuz puede poner en riesgo la viabilidad de toda Europa y del mundo occidental. Y las amenazas de Irán. Y en ese sentido, Diego, ¿cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo empezó la Primera Guerra Mundial? Claro. ¿Cómo han sido las grandes guerras? Han sido guerras por intereses económicos. Definitivo. Si no es que han querido conquistar por conquistar determinadas zonas del mundo, sino que esas zonas han sido económicamente muy atractivas. Y hoy en el Medio Oriente sigue siendo la bolsa de mayor reserva de petróleo en el mundo. Y si lo dirán, no tiene una solución realmente diplomática, pacífica, adecuada, podríamos vernos en una situación horrible. Abelardo, que Irán es el segundo exportador de petróleo en el mundo, ¿no? Y parte de la OPEP, ¿no? Y hoy Europa está diciendo que no le quiere comprar el petróleo a Irán. Están presionando económicamente por la opción nuclear. Es obvio. Presiones económicas por la opción nuclear. Sí. Porque se sabe que Irán no es que está desarrollando energía nuclear pacífica. Y evidente. Sí, no nos comamos el cuento que nos dicen, oigan, aquí con sus 6 o 7 bombas atómicas. Cuando uno desarrolla actividades de esa naturaleza, no tiene miedo de presentarle a la sociedad qué es lo que está haciendo. ¿Por qué no acepta que la Comisión Económica de Energía Atómica Mundial vaya y le revise todos sus proyectos? Igual que lo hizo Corea del Norte. Con Corea del Norte lo que hizo es engañar. A propósito de Corea del Norte, estaba leyendo ayer un libro sobre la historia de Corea del Norte, ¿no? De una periodista norteamericana, fabuloso. Le acaban de declarar a Kim Jong-un, este gordito ahí de 20, 28 años, ¿no? Que no tiene para nada cara de interés. Le acaban de declarar genio de genios, y un estratega militar cuando ni siquiera hizo la instrucción militar en Corea del Norte. Qué locura. Pero ahí, Diego, el tema de Corea del Norte es un tema extremadamente complicado. Complicadísimo. Porque buena parte de la frontera de Corea del Norte es China. China es el gran vecino de Corea del Norte. Y China respalda a Corea del Norte. Claro, China respalda a Corea del Norte, evidentemente. Porque es una suerte de comodín. Claro. Es un comodín político ahí. Sin embargo, el momento en que Corea del Norte o China pierde el control de Corea del Norte, se nos vuelve también un punto de conflagración, igual que puede ocurrir con Pakistán. Claro. Mirado el mundo, Diego, el año 2012 tiene un montón de constelación de problemas que hay que aparte del calendario maya, ¿no? Aparte del calendario maya. Pero en ese sentido, entonces, el 2012, yo diría en resumen, para el Ecuador va a ser un año parecido al 2011. Va a ser un año, si es que las cosas se resuelven, no llegan a los extremos que hemos conversado, si las amenazas no se convierten en realidad, el 2012 tendrá las características parecidas al 2011, con una gran diferencia, año electoral, en donde se probará una vez más la capacidad mimética de los dirigentes políticos para hacer cambios y para no. Abelardo Pachano en el programa Buenos Días. Qué interesante saber con usted. Usted hace un momentito, y vamos terminando, Abelardo, mencionó a China. Le pregunto, ¿estará la China en capacidad de continuar entregando los préstamos este año? Sí, claro, tiene cualquier cantidad de recursos. China tiene... Eso le conviene al país, preguntar todo su petróleo a futuro, con esos plazos y con esos intereses. Esa es otra pregunta. A ver. Una pregunta, ¿podrá China seguir financiando? No sé. China tiene algo así como... ¿Cuánto nos ha dado actualmente? ¿2.700 millones? A China le debemos, yo creo que algo así como $6.000 millones. ¿6.000 millones? 6.000 o un poquito más. Y creo que los compromisos llegan a 7.000 y pico, 8.000 millones. Además, hoy día, todas las obras públicas de infraestructura son chinas, ¿no? Minería china. Hidroelectricidad es chino, petróleo es chino. Estamos llenos de chinitos, ¿no es cierto? Todo eso es chino. Ojalá la tecnología china sea buena. Sí. Ojalá la tecnología china, porque hay historias de proyectos desarrollados por
Empresas chinas que han tenido enormes dificultades por la falta de calidad. Y sin ir muy lejos, Abelardo, sin ir muy lejos. Cuando usted compra un producto, ¿no es cierto? Este es producto alemán, caramba, a ojo cerrado. Este es producto americano, a ojo cerrado. Este es producto canadiense, a ojo cerrado. Este es producto chino, usted ya... Hay que verlo. Con beneficio de inventario, ¿no? Entonces, que China nos puede seguir prestando, sí. Las reservas internacionales chinas, creo que son $3 trillones. Sí. Ellos tienen que diversificar. Ellos necesitan energía, ellos necesitan alimentos, ellos necesitan materias primas, de tal manera que la relación con nosotros es una relación de interés. A propósito, las relaciones diplomáticas en el mundo son relaciones de interés sobre unos principios y unas bases dadas. Acabo de leer en el periódico que el canciller dice que cómo se puede criticar la política de derechos humanos de Irán si ellos tienen otra concepción. Perdóname, yo hice un comentario esta mañana y dije, vea, mi mayor respeto para la cultura islámica, no faltaba más en términos históricos, pero derechos humanos son derechos humanos en Oriente o en Occidente. Por supuesto. Por favor. En el Irán y bajo el régimen del presidente actual, se cortan las manos, se azota, qué sé yo, pues a una pobre mujer se la lapida públicamente, se ahorca niños. No, por favor. Señor canciller, dije esta mañana con mayor respeto. Sí, cultura oriental, occidental, de acuerdo, el mayor... Pero en derechos humanos, los derechos humanos son... Por favor. Entonces, por favor. La segunda cosa, ¿nos convienen los préstamos chinos? Depende. Si nos dan para proyectos que son de gran interés nacional, sí, adelante. Ahora, si las condiciones financieras chinas son onerosas, ¿no nos conviene? Claro que no nos conviene. 7% de interés. Sí, 7,5 plazos. Colombia está pagando. En el mercado internacional, 2%, digo. 2%. Panamá está pagando 1,5%. Perú está pagando 1,8%, 1,9%. Chile creo que está en 1,6%. Y nosotros 7. ¿Por qué? ¿Por qué nos cobran 7? Si somos tan mestizos como nosotros, si estamos en la misma zona como nosotros. Algunos más blanquitos que otros. Porque hicimos lo que hicimos con la deuda. Claro. Porque nosotros fuimos y dijimos la deuda es inmoral, ilegítima y no les vamos a pagar ni nada. Ahí está la consecuencia. Entonces los chinos saben, los chinos no son tontos. Saben que no hay opciones para el Ecuador del volumen de los que ellos tienen. Entonces dicen, ustedes quieren, si me dan el petróleo, me dan estos contratos, me dan esta cosa, y les cuesta el 7%. Es obvio. Es negocio de los chinos. No hay que pedirles a los chinos que piensen en favor del interés ecuatoriano. Abelardo Pachán, en el programa Buenos Días. Una última pregunta del programa, porque hay unas preguntas del público, Abelardo. Gracias por una valiosísima exposición, además tan sabrosa. ¿Cómo incidirán en nuestro desempeño económico la ley de control del poder de mercado y la nueva reforma tributaria, Abelardo? A ver. La ley antimonopolio. Sí. Con ese nombre rimbombante. Una ley antimonopolio debe ser una ley que propicie competencia. Y la ley antimonopolio, como está estructurada, no es una ley que propicia competencia, sino que esta es una ley intervencionista sancionadora. Ya. Aquí no se construyó una ley que vaya en la dirección de decir, yo voy a proponer políticas públicas para que vengan nuevos capitales y ofrezcan alternativas a los consumidores. Voy a poner un ejemplo. Aquí hay una fábrica de llantas. Voy a hacer que en el Ecuador vengan más fabricantes de llantas y tengamos 10. Competencia. Claro. No. Lo que vamos a hacer es fijarle, como es una sola fábrica, le vamos a fijar los márgenes de utilidad. Entonces empezamos cambiados el pie. Estamos pensando al revés. Entonces, la ley antimonopolio es una ley mal formulada, que le va a dar un poder discrecional, y le da un poder discrecional muy grande al Estado, y que con seguridad terminará siendo una ley corrupta. Porque, Diego, usted ya tiene algunos años en actividad, y yo estoy seguro de lo que voy a decir, porque Diego se va a acordar con mucha claridad de esto. En la dictadura de los años 70, claro, se creó la superintendencia de precios. Pero claro, sí.
¿En qué terminó la superintendencia? En control de precios. Pregúnteles a todos los industriales y comerciantes. Grandes bolsones de corrupción. ¿No es cierto? Claro, grandes Igual bolsones de corrupción. Es exactamente igual. Sí. Grandes bolsones. Exactamente igual. En lugar de propiciar competencia, va a hacer que hayan funcionarios inescrupulosos y también empresarios. Incluso con la posibilidad de una creación de un mercado negro, Abelardo. La creación de un mercado negro. Así es. ¿Sí? Entonces, esta ley la van a aplicar en el año 2012. La normativa va a ser una normativa que generalice la intromisión del Estado, no como regulador, sino interviniendo en la economía. Y en ese sentido, yo creo que deja de ser el instrumento idóneo para tener mayor transparencia, para que la sociedad empresarial sea más transparente. Y en cuanto a las reformas, a la nueva reforma tributaria. Y esa es la contradicción. La reforma tributaria va precisamente en la dirección contraria. Imponer más tributos y generar mayores cargas a una sociedad que lo que requiere es mayor inversión. Y yo le aceptaría la reforma tributaria si el precio del petróleo estaría en $30 el barril. Pero si el precio del petróleo está en $100 el barril, o ponerle más carga tributaria para que el auto suyo, Diego, en lugar de pagar $600, un poquito más ha de pagarse caro, $700 de matrícula, vaya a pagar 3.500. Ese fue un señalamiento insidioso. Sí. Pero ya va a ver usted a las personas cómo sienten en el vehículo, en todo lo que son los impuestos prediales. Porque todo esto es una carga acumulada en contra de ¿quién? Del ciudadano. Si uno le quita esos recursos del ciudadano, va a consumir menos. Seamos simplemente utilitarios en el análisis nuestro. Si tiene menos recursos, gasta menos. Si gasta menos, la economía tiene menos dinámica. De acuerdo. Pero es que es así. Abelardo Pachano y el programa Buenos Días de Visión. Tenemos un par de inquietudes del público. Susana, si usted es tan gentil, Abelardo. Economista dice, según el gobierno, el crecimiento del país fue del 9.2% y es uno de los más altos de la región. ¿Cómo se refleja este índice en la economía diaria del ciudadano común? A ver, el índice del 9% es un índice que compara el tercer trimestre del año 2011 con el tercer trimestre del año 2010. No compara con el trimestre anterior. Y eso hay que tenerlo presente. Al hacer una comparación con periodos saltados, uno puede obtener resultados que no reflejen un verdadero cambio de la economía, sino una salida de un ciclo. El Ecuador tuvo en el año 2009 un mal año. El año 2009 declinó y el 2010 fue un año yo diría, todavía de actividad bastante frágil. ¿Cuánto crecimos del 3% en el 2010? El 2010, el 2010 me parece que fue más o menos el 3%. Cuando uno compara periodos así, de esa manera, uno obtiene resultados deformantes y que le pueden llevar a conclusiones inadecuadas. Por ejemplo, en este 9% asoma como, por ejemplo, que la refinación de petróleo en el Ecuador creció el 28%. Entonces, claro, a uno le dicen, oye, en este trimestre creció la refinación el 28%. ¿Quiere decir que hemos hecho nuevas refinerías? Porque para crecer el 28% hay nuevas refinerías en el Ecuador. Si no hemos hecho nuevas refinerías, quiere decir que en el periodo con el que estoy comparando, a lo mejor hubo paralización de la refinería. Pero si hubo paralización de la refinería, este indicador del 28% lo único que nos está diciendo es se normalizó lo que se dañó en el año 2010. Entonces no es que crecimos el 28% en refinación, sino que la base con la que estamos comparando es una base de un ciclo depresivo. Asoma, por ejemplo, con que electricidad y agua crecen el 18%. A ver, ¿cuál hidroeléctrica nueva tenemos este año? Ninguna. Hay proyectos. Pero en el año 2010 la planta hidroeléctrica de San Francisco estuvo paralizada. Buen tiempo. Y se llegó recién a un acuerdo con Odebrecht, que llegó para reparar la planta de San Francisco, que fue inaugurada de manera apresurada a inicios de este gobierno y no se cumplieron todos los protocolos de control de calidad. Y claro, hoy día aparece con un aumento del 18%. No es cierto.
es simplemente que hemos puesto en actividad normal. ¿Qué más asoma? Asoma que tenemos nosotros un crecimiento en la construcción del 32%. Uno dice el 32% en la construcción. Bueno, la construcción pública ha crecido bastante, pero será como para que un tercio. Y la privada también, sí, y la pero un privada 32%. también. Sí. ¿Qué pasó? Que en el 2010 esa actividad también estaba bastante baja. Y uno va viendo esas cifras. Entonces, claro, Eso explica el 9.1. Eso explica el 9%. Ahora, si le quitamos todas esas cosas y comparamos con el trimestre anterior y decimos, ¿qué pasó en el tercer trimestre del 2011 frente al segundo trimestre? Creció el 1.74. Esto sí suena diferente, porque si es 1.74 cada trimestre, quiere decir que en el año vamos a crecer alrededor del 5,5-6%, y eso sí suena razonable. Muy bien, una última pregunta, tenemos que enseñar el programa, qué pena, Abelardo. A ver. Economista, usted habló de Irán. La persona le pregunta, ¿cómo mira usted la visita del presidente de Irán al Ecuador? ¿Considera que puede ser positivo para el sector empresarial o bancario? No, yo creo que es deplorable. Creo que es una. Ese es el término, Abelardo, deplorable. Deplorable. Sí. Yo creo que el Ecuador en su historia, ha estado con países cuyos regímenes han sido contrarios a la democracia y a la defensa de los derechos humanos. La Cancillería ecuatoriana y la política internacional del Ecuador ha sido una política construida a lo largo de años para concretarla en una línea de gran respeto y adhesión a los derechos humanos y al principio de no intervención, al principio de no militarización y a la paz mundial. Irán no es un ejemplo de eso. Pacífica de los problemas, la solución pacífica de los problemas. Irán no es un buen ejemplo. Yo creo que no estamos en el grupo en el que históricamente deberíamos formar parte. Es una muy mala decisión política. Nos vinculamos con Irán, nos vinculamos con Venezuela, que se entiende, nos vinculamos, qué sé yo, con Nicaragua, y dejamos de lado mercados, pero que han sido parte de la relación ecuatoriana. El caso de los Estados Unidos, el caso de Europa. Y no se trata de romper con Irán. Se trata de tener una relación respetuosa, pero no de hacer un juego político. Exacto. A un gobierno que ha dado muestras, pero realmente enormes, de ser irrespetuoso con los derechos humanos y de no ser democrático. Y la última reelección del presidente actual, pues, en medio de un fraude que fue denunciado a nivel internacional. Con una represión frente a sus oponentes, pero que... Gracias, Abelardo, muy gentil. Encantado, Diego, un gusto. Un buen año para usted y su familia y para sus actividades, ¿no? Gracias, un abrazo. Diego. Hemos presentado al protagonista con el auspicio de Conbancard.